Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver reanimación cardiopulmonar. En esta clase vamos a hablar sobre qué es la reanimación cardiopulmonar, la reanimación cardiopulmonar básica y finalmente en niños y lactantes. Los objetivos van a ser conocer la cadena de vida de la reanimación cardiopulmonar básica, poder aprender a realizar las maniobras de compresión y de ventilación, conocer el uso del dispositivo DEA, el desfibrilador automático, y aprender la técnica de las maniobras tanto en adultos como en niños y en lactantes. Para comenzar entonces la reanimación cardiopulmonar vamos a tener la básica y la avanzada. La básica es la que nosotros vamos a poder realizar y va a ser el conjunto de maniobras para mantener la circulación sanguínea y la ventilación del paciente en una primera instancia hasta conseguir su recuperación espontánea o hasta que llegue el sistema de emergencias para ayudarnos. A diferencia de la reanimación cardiopulmonar avanzada, que va a ser el conjunto de conocimientos, técnicas, maniobras, procedimientos y drogas que van a estar dirigidas a proporcionar el tratamiento definitivo del paro cardiorrespiratorio. Este es el que se va a realizar con medicación y ciertos procedimientos médicos, y para ello necesitamos estar en un ambiente hospitalario. La diferencia entonces entre RCP básico y el avanzado es que el básico lo puede hacer cualquier persona y se puede realizar dentro de lo que es la vía pública, y el avanzado es el que va a ser de manejo médico. Bien, acá vamos a comenzar con estos 5 pasos. Primero vamos a tener al reconocimiento y la activación del sistema de respuesta a emergencias. Luego, el RCP y las maniobras de calidad de forma inmediata, una desfibrilación rápida, un servicio de emergencias médicas que tenga tanto para proporcionar los tratamientos básicos como avanzados, y finalmente un soporte vital avanzado con los cuidados para el paciente crítico. Vamos a comenzar dentro de entonces la reanimación cardiopulmonar básica, la cadena de vida. La cadena de vida va a estar compuesta por 5 pasos a seguir. El primero de ellos, fundamental, es la seguridad de la escena. Con la seguridad de la escena lo que nosotros queremos hacer es resguardar la vida del socorrista. En otras palabras, cuidarnos uno mismo. Nosotros no vamos a poder ayudar a otra persona si estamos en un lugar donde nos pueda pasar algo a nosotros. Y en ese caso vamos a terminar siendo dos los afectados. Entonces siempre en donde yo vaya a actuar tiene que estar seguro. ¿Sí? Seguro quiere decir, por ejemplo, si yo estoy en el medio de la avenida con un accidente, sería correr al paciente o a la persona del medio, porque yo corro el riesgo de que un auto me pueda chocar a mí también. O si estoy en un lugar donde hay fuego, correr a la persona por si algo puede explotar o el fuego se pueda expandir y afectarme a mí también. El segundo paso es la bioseguridad. La bioseguridad va a consistir en colocar una barrera tanto entre la víctima como el socorrista. Y esto es con el fin de evitar las secreciones, ¿sí? Siempre, ante que nada, vamos a mantener la bioseguridad porque todo paciente o toda persona va a contener secreciones infectadas hasta que se demuestre lo contrario. Y puede pasar que yo conozca a la persona que vaya a socorrer o que no la conozca. Ante la duda, yo tengo que tener mi barrera física para poder cuidarme y cumplir con el principio de bioseguridad. En una tercera instancia, vamos a tener que evaluar a la persona. Una vez que estamos en una escena segura y que yo tenga medidas para cuidarme, tengo que evaluar el nivel de conciencia de la víctima. ¿Cómo puedo evaluar la conciencia de la víctima? En primera instancia hablándole, sí, gritándole, señor, señora, ¿me escucha? En segunda instancia lo puedo tocar e incluso lo puedo pellizcar para ver si tiene respuesta espontánea al dolor. Y eventualmente evaluar la respiración y el pulso. ¿Sí? Veo si el tórax del paciente y el abdomen tienen movimientos de respiración espontánea o no, y palpo los pulsos a ver si presenta actividad cardíaca o no.
Luego inmediatamente voy a tener que activar el sistema de emergencias. El número al que se va a llamar es el 107. Y en caso de que haya otras personas en la escena, indicar que alguien llame. El quinto paso va a ser comenzar con la secuencia CARD. ¿Sí? La C va a ser las compresiones, la A es de la apertura de la vía aérea, la R de la respiración y la D de la desfibrilación. Siempre que yo vaya o me encuentre con una persona inconsciente y vaya a aplicar RCP básica, me tengo que acordar de estos 5 puntos para cumplirlos y en ese orden. Bien, entonces yo me encuentro una persona en la vía pública que está inconsciente. Primero tengo que mirar rápidamente a mi alrededor de que en la escena que yo vaya a actuar voy a estar seguro tanto la víctima como yo. Luego debería tener medidas de bioseguridad, ¿sí? Al menos unos guantes, y en caso de que tenga que hacer respiración boca a boca se puede usar alguna mascarilla para realizarlo. Estas tienen una válvula unidireccional de aire para que yo pueda mandarle el aire a la otra persona y que eso no regrese a mi vía aérea. Y rápidamente, porque cada minuto va a ser tiempo en el que el corazón y el cerebro no están recibiendo ni oxígeno ni nutrientes, voy a tener que evaluar el nivel de la conciencia de la persona. Si yo constato que la persona está inconsciente a la vez que se activa el sistema de emergencias, voy a tener que empezar rápidamente con la secuencia CARD. Para que la reanimación funcione de manera adecuada y sea de calidad, vamos a tener que realizar de forma correcta tanto las compresiones como la apertura de la vía aérea y depender de que el sistema de emergencia llegue lo más pronto posible. Las compresiones lo que van a hacer es permitir que la sangre siga circulando hacia el corazón, cerebro y los demás órganos nobles. Nosotros al comprimir el tórax de la persona vamos a empujar al corazón simulando como que éste estuviese latiendo y permita continuar con su función de bomba para que la sangre siga circulando. Bien, las compresiones entonces son torácicas, se inicia el RCP con 30 compresiones torácicas y en caso de que sea un lactante, un niño, vamos a dar 15 compresiones. ¿Cómo es la técnica de las compresiones? Nos vamos a tener que poner a un costado de la víctima, así, de lado, evaluar que la víctima se encuentre boca arriba, en una superficie rígida. Rápidamente se puede retirar toda la ropa que cubra el tórax o cortarla. Colocar la palma de la mano en el centro del pecho, ¿sí? Vamos a colocar el talón de la mano en el centro del pecho, a extender los brazos y las compresiones deben ser de 5 centímetros de profundidad. Luego de cada compresión debemos dejar que el pecho de la víctima vuelva a su estado original, ¿sí? Yo comprimo y descomprimo para que el tórax se expanda y vuelva a su lugar normal. ¿Con qué frecuencia yo tengo que realizar las compresiones? De 100 a 120 veces por minuto. ¿Sí? Entonces acá vemos la técnica. A la altura de la apófisis sifoide, ¿sí? Más o menos del esternón, donde termina el hueso en el centro del pecho del esternón, voy a colocar 2 trasveces de dedo por encima. Toco el hueso del esternón, ¿sí? Donde termina, 2 trasveces de dedo. Por encima de eso voy a colocar el talón de la mano. Luego extiendo los brazos entrecruzando los dedos. Y de esa forma voy a hacer las compresiones. Y como se ve en la imagen, acá estamos palpando el fin del esternón. Si acá estaría la apófisis sifoides. 2 veces de dedo por encima es donde se va a colocar el talón de la mano entrecruzando los dedos. Y es muy importante que los brazos estén completamente extendidos, ¿sí? No hay que hacer las compresiones flexionando los brazos porque eso lo que va a hacer es cansarme más. Entonces yo debo estar con los brazos completamente extendidos. Por lo cual, los reanimadores deben realizar las compresiones torácicas en una frecuencia, como dijimos, de 100 a 120 veces por minuto, comprimir una profundidad de 5 centímetros, permitir una descompresión del tórax después de haber hecho la compresión y reducir al mínimo las pausas entre las compresiones. Y las compresiones deben continuar siempre. Nunca a menos frecuencia de la que dijimos, menos de 100. Nunca menos de 5 centímetros de compresión porque si no, no va a ser efectivo.
y nunca seguir apretando el pecho por demás. Si apretamos 5 centímetros y volvemos a dejar que esto se descomprima, con el fin de realizar unas buenas compresiones y que sean de calidad para que tengan un tratamiento efectivo sobre la persona. Colocamos el talón de la mano sobre el esternón, con los brazos rectos como se ve en la persona, así está de lado, con los brazos completamente rectos. Y de esta forma nosotros logramos utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión y no la fuerza de brazos, que es lo que sería si haríamos erróneamente la flexión de brazos. La espalda también debe encontrarse recta, ¿sí?, para realizar unas buenas compresiones. Con esto tenemos a la C de la secuencia CAM, ¿sí? Las compresiones de calidad 100 a 120 veces por minuto con compresión de 5 centímetros. Dejo de descomprimir, apoyando el talón de la mano 2-3 veces de dedo por encima de la apófisis sifoides, de forma recta, los brazos y la espalda. La secuencia continuaba con la A, ¿sí? La A es la apertura de las vías aéreas. ¿Cómo va a ser la técnica? Tenemos que colocar una mano sobre la frente de la víctima y empujar con la palma de esa mano para llevar la cabeza hacia atrás. Luego, con los dedos de la otra mano, vamos a colocarlos bajo la parte ósea de la mandíbula próxima al mentón para poder levantarla y llevar el mentón hacia atrás. Y lo que buscamos es abrir la vía aérea. Con una mano empujamos la cabeza hacia atrás y con la otra empujamos la parte de abajo de la mandíbula hacia atrás. Y de esa forma abrimos completamente la vía aérea en caso de que el paciente tenga algo que le haya estado ocluyendo. ¿Sí? Con una mano empujamos la frente hacia atrás y con la otra el mentón hacia atrás. Luego la R es de respiración. Respiración hay varias técnicas. Una de ellas es la respiración boca a boca. La técnica de respiración boca a boca es una técnica rápida, es eficaz y se considera suficiente para proveerle a la víctima el oxígeno que necesita. Hoy en día la respiración de boca a boca se realiza solamente en personas que uno conoce, no en pacientes de la vía pública, porque esto rompe con las reglas o principios de bioseguridad, a menos que yo tenga una mascarilla que pueda hacer para poner entre medio de la boca de la persona y la mía. En caso de que estemos con una persona que nosotros conocemos, un familiar, y que vayamos a realizar la respiración boca a boca, la técnica va a ser manteniendo la apertura de la vía aérea, así que hicimos previamente, con una mano sobre la frente y la otra sobre el mentón. Vamos a apretar la nariz de la víctima con los dos dedos, el pulgar y el índice. Con estos dos comprimimos bien ambas fosas nasales. Tomamos aire en forma normal y realizamos con nuestros labios un sello hermético para que el aire no se escape por fuera de los labios en torno a la boca de la víctima. De esa forma vamos a administrar una respiración de 1 segundo cada una, mientras vemos que cuando nosotros le administramos el aire, el pecho puede elevarse. ¿En qué relación vamos a realizar las compresiones y las ventilaciones? Cada 30 veces que yo hice el masaje cardíaco y estuve comprimiendo, realizo 2 respiraciones, ¿sí? Comprimo 30 veces, hago 2 respiraciones. Comprimo 30 veces, 2 respiraciones. Importante. Hay que tener en cuenta que si nosotros administramos las respiraciones de manera muy rápida o hacemos mucha fuerza, el aire va a ir no solo a la vía aérea, sino también al estómago. Y esto puede hacer que el estómago se infle, ¿sí? Y que como consecuencia pueda generarles a la víctima vómitos y con ello aspiración y luego una neumonía. Entonces es importante que cuando nosotros tomemos aire lo hagamos de forma natural y que cuando le demos aire a la otra persona también sea de forma natural y no realizando un esfuerzo. Para ello entonces nos vamos a asegurar de que cada respiración dure 1 segundo y que el aire que se administra es el suficiente para producir una respiración fisiológica. También vamos a tener la respiración artificial con el uso de una máscara. El personal de salud puede administrar la respiración artificial utilizando un dispositivo de barrera como una mascarilla facial. El riesgo de contraer infecciones a causa de RCP es muy baja,
pero de todas formas se recomienda a través de las guías que hay que tener las precauciones estándar cuando estemos expuestos a un paciente o una víctima en la que podamos estar en contacto con sangre o con fluidos corporales, por lo cual vamos a utilizar mascarillas faciales o un sistema de bolsa máscara para administrar las respiraciones o las ventilaciones. Sí, como acá vemos, tenemos una mascarilla que se interpone entre la víctima y la persona que lo está reanimando. Y acá tenemos con bolsa máscara, en la cual tenemos a la mascarilla que se encuentra en la víctima. Esta se aplica a través de la técnica C y E. Yo voy a estar comprimiendo fuerte para sellar de forma hermética y que el oxígeno no se escape por fuera de la nariz y la boca del paciente. Y este sello lo hago formando una C con los dedos. Y luego sostengo la cara del paciente con una E. Yo lo que voy a hacer acá es comprimir esta bolsa para poder enviarle el oxígeno al paciente. Habitualmente, como les mencioné previamente, las mascarillas poseen una válvula unidireccional que evita que el aire que el paciente o la víctima expira vuelva al rescatador. Entonces solamente el flujo de aire va del que está rescatando hacia la víctima. Y claramente la utilización de este dispositivo requiere entrenamiento y práctica, por lo cual se usa en el ámbito médico únicamente. Bien, en caso de que tengamos la bolsa máscara, nos vamos a tener que colocar en la cabecera del adulto o del niño, colocar la máscara sobre la cara, ¿sí? Tomando como referencia el puente nasal donde tenemos el huesito de la nariz y como punto de referencia para una buena colocación. La máscara tiene forma de triángulo donde el vértice va a estar en el puente de la nariz y lo sellamos formando, como les dije, con la técnica C y E, ¿sí? Con estos dedos comprimimos la máscara formando una C y el resto de los dedos forman una E sobre el mentón del paciente. Utilizamos la técnica C y E para mantener la máscara en su posición mientras se eleva la mandíbula para que la vía aérea esté abierta en cada ventilación. Realizamos la inclinación de la cabeza, entonces colocamos los dedos índice y pulgar en forma de C, comprimiendo la máscara contra la cara, y el resto de los dedos me va a quedar formando una E para levantar el ángulo de la mandíbula. Y de esa forma logramos abrir la vía aérea. Bien, técnica C, comprimimos la mascarilla con el dedo pulgar e índice para generar un sello hermético y con los otros dedos vamos a formar una E levantando la mandíbula para permanecer con la vía aérea abierta. Como dijimos, el personal de salud debe utilizar una relación universal, ¿sí?, de compresión-ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y con esto lo que vamos a formar son 5 ciclos. En el caso que nosotros estemos con niños o con lactantes, vamos a realizar una relación de compresión-ventilación 15-2, es decir, comprimo 15 veces y luego genero 2 respiraciones. Bien, y la D era de desfibrilador. El desfibrilador, ¿sí?, o el DEA, de forma precoz va a ser clave para las víctimas que tengan un paro cardíaco. Bien, hasta acá entonces resumimos la secuencia de RCP. Por un lado teníamos que en la cadena de vida hay que asegurar la escena, ¿sí?, comprobar que en el lugar que yo voy a estar no me voy a ver afectado. En segunda instancia, tengo que tener bioseguridad, al menos un par de guantes en la cartera o en la mochila que me puedan ayudar ante una circunstancia de estas a actuar de manera rápida y poder cuidarme ante la eventual exposición a secreciones. Luego vamos a comprobar que la persona no responda, ¿sí? Vamos a comprobar la conciencia. Señor, señora, ¿me escucha? Lo puedo agarrar de los hombros y sacudir un poco o lo puedo pellizcar para ver si me responde. Si la persona responde, de todas formas se va a llamar al sistema de emergencias, pero no requiere reanimación cardiopulmonar. ¿Cuándo una persona va a requerir inicio de la secuencia de RCP? Cuando la persona está inconsciente. Luego activamos el sistema de emergencia, ¿sí? Si hay alguna persona en el área lo señalamos, vos llamá al 107 avisándole en dónde estamos, ¿sí?, y que hay una persona inconsciente. Y rápidamente hay que verificar el pulso y la respiración en forma simultánea en 5 a 10 segundos todo esto.
Recuerden que el pulso central más frecuente para la verificación es el pulso carotidio, el cual encontramos en el cuello. Recuerden que para palpar el pulso usamos el segundo y el tercer dedo y de esa forma podemos palpar el pulso. En caso de que estemos hablando de niños o lactantes, se puede usar el pulso femoral a nivel de la ingle o el pulso braquial en el brazo. Y luego comenzamos con la serie CARD, las compresiones, y 30 compresiones en el adulto, 15 en el niño. Abrimos la vía aérea con una mano en el mentón y la otra en la frente, empujando hacia atrás. Y 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. Después de haber dado las 2 respiraciones, reanudamos las compresiones y en ningún momento vamos a parar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona responda de forma espontánea o hasta que llegue el sistema de emergencias. Siendo insistente con el tema, primero tenemos la seguridad de la escena, asegurarnos que el enfermo y nosotros, ¿sí?, los rescatadores, estamos en un lugar seguro. Reconocer el paro cardíaco, ¿sí? Vamos a ver que la persona no nos responda, que no respire, que no tenga pulso. Luego activamos, más allá de las medidas de bioseguridad, ¿sí?, activamos el sistema de emergencias. El número es el 107, ese número lo tienen que conocer. Y vamos a comenzar con las compresiones y ventilaciones en relación 30-2 en adultos, 15-2 en niños o lactantes. Recuerden que para realizar compresiones de calidad la frecuencia es de 100 a 120 veces por minuto, con una profundidad de 5 centímetros, colocando en el borde inferior del esternón 2 trasveces de dedo por encima del talón de la mano, entrecruzo los dedos y de esa forma comprimo moviendo el pecho sin flexionar los brazos. Comprimo 5 centímetros y permito una descompresión del tórax, ¿sí?, para simular la actividad cardíaca normal. Bien, y acá vemos el mismo algoritmo, confirmamos la seguridad de la escena, luego bioseguridad, activamos la forma de reconocimiento de la persona de si responde o no para evaluar la conciencia. Si la víctima no responde, pedimos ayuda llamando al 107 para que de esa forma nosotros podamos obtener algún desfibrilador automático, ¿sí? De todas formas, hay en muchos lugares públicos donde hoy en día contamos con desfibriladores, ¿sí?, como en el transporte público, en trenes, en subtes o en algunos centros de conglomerados como centros comerciales. Luego comprobamos que la víctima no respire y vamos a comenzar con las maniobras de RCP. Si la persona respira normal y hay pulso, lo vamos a controlar hasta que llegue el sistema de emergencia, ¿sí?, porque está consciente. Si no respira o jadea y no tiene pulso, vamos a comenzar con las maniobras de RCP. Como dijimos, el RCP lo vamos a realizar en ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue el sistema de emergencias, donde vamos a tener acceso a un dispositivo DEA, a un desfibrilador. El desfibrilador se va a apoyar en el pecho y vamos a comprobar el ritmo. Si el desfibrilador de forma automática nos dice que ese ritmo es desfibrilable, vamos a administrar una descarga y vamos a reiniciar los ciclos de RCP durante 2 minutos para volver luego a constatar el ritmo. Si el DEA me dice que el ritmo no es desfibrilable, vamos a continuar con las maniobras de RCP de nuevo en otro ciclo por 2 minutos hasta que volvamos a evaluar el ritmo y ver si se puede desfibrilar el mismo o no. Vamos a ver de forma de anexo el uso del desfibrilador. El desfibrilador es una máquina de forma automática, ¿sí? El propio aparato nos va a dar las indicaciones a nosotros. Tenemos que conectar los parches al tórax desnudo de la víctima, eso es importante. Uno de los parches va a ir en la región del hombro derecho y luego del lado izquierdo hacia el lateral por debajo de la tetilla. De todas formas, los parches tienen indicación, un dibujito de dónde se pegan. Si el paciente está mojado o sudoroso, habría que secarlo antes de aplicar los parches. De esa forma conectamos el DEA, ¿sí?, para que empiece a leer la actividad cardíaca. Nos alejamos del paciente o de la víctima para no interferir sobre el análisis que tiene el propio DEA y permitimos que la máquina sola analice el ritmo cardíaco.
De esa manera nos va a decir si es necesario administrar una descarga o no, automáticamente. Si el DEA recomienda una descarga, tenemos que asegurarnos de estar lejos de la víctima, ¿sí? Porque cualquier persona que lo esté tocando va a recibir la descarga también. Entonces decimos en voz alta, aléjense todos afuera, así lo gritamos para que no haya dudas de que hay que moverse. Comprobamos visualmente que nadie esté en contacto con la víctima y presionamos el botón que dice shock o descarga para poder administrarle esa descarga al paciente. La descarga lo que va a hacer es que haya una contracción súbita de los músculos de la víctima, con ello buscamos que el corazón vuelva a contraerse. Luego de que el DEA haya administrado su descarga, volvemos a iniciar rápidamente las maniobras de RCP, comenzando nuevamente con un ciclo de 2 minutos en el que hacemos 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona responda de forma espontánea o hasta que tengamos el sistema de emergencias con nosotros y nos pueda ayudar. Por eso es muy importante, si hay varias personas en el área, pedirle a otras personas que nos ayuden, porque cansa muchísimo la maniobra de compresiones. Entonces nosotros nos podemos ir rotando con las demás personas que estén en la escena para hacer los ciclos de compresiones, ¿sí? Los ciclos, recuerden que son de 2 minutos, yo puedo comprimir por 2 minutos en relación 30 compresiones, 2 ventilaciones, y luego cambio por otro compañero. En ningún momento voy a dejar de hacer las compresiones, a menos que llegue la ambulancia y ya pueda hacer una rotación con el sistema médico de ambulancias, o a menos que la persona o la víctima ya me responda. Si no, siempre voy a continuar con las compresiones. Y es muy importante, una vez que inicio, nunca frenar. Reanimación cardiopulmonar en niños. Si niños van a ser desde 1 año hasta la pubertad. Entre los signos de la pubertad, para que nosotros podamos reconocerlos, vamos a tener en las niñas el desarrollo de los senos, la aparición de vellos en axilas, el pecho, en la cara, en los niños, ¿sí? Cuando el niño ya está en pubertad, el personal de salud debe utilizar las maniobras de RCP para el adulto. Entonces, más o menos niños desde 1 año hasta los 10, 12 años van a ser niños que requieran este tipo de maniobras que estamos por ver ahora. Niños más grandes de la pubertad van a ser considerados como adultos. Bien. ¿Qué cambia la técnica en niños con respecto a la de adultos? En primera instancia, la profundidad de las compresiones en cada compresión también van a ser 5 centímetros de profundidad. La relación compresión-ventilación para niños va a ser 15-2. 15 compresiones, 2 ventilaciones. Lo mismo en ciclos de 2 minutos. En niños muy pequeños se pueden usar compresiones torácicas con una sola mano, apoyando el talón de la mano en la misma región que en el adulto. 2-3 veces de dedo por encima de la apófisis sifoides, que es donde finaliza el esternón. Con respecto a los lactantes, la reanimación cardiopulmonar se refiere a los neonatos, desde que nacen hasta el año de edad. En este caso sí van a cambiar las maniobras. La técnica va a ser colocándonos por un lado del lactante, sí, de costado. El lactante también debe estar en una superficie rígida y firme. Retiramos toda la ropa o todo lo que tenga puesto sobre el pecho el paciente y hacemos una línea imaginaria entre los pezones, ¿sí? De lateral. Esa línea horizontal vamos a colocar 2-3 veces de dedo encima del esternón y luego el talón de la mano, ¿sí? De la misma forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los lactantes a diferencia del adulto? Que en vez de colocar el talón de la mano, vamos a usar solamente esos 2 dedos que pusimos en la línea imaginaria. Hacemos la línea imaginaria horizontal entre las 2 tetillas del lactante y por encima colocamos 2 dedos. Y con esos 2 dedos nosotros vamos a hacer la reanimación, ¿sí? Comprimiendo de esta manera. El esternón lo vamos a tener que presionar más o menos por 4 centímetros. De la misma forma que en el adulto, luego de cada compresión vamos a permitir que el pecho vuelva completamente a su posición normal. Y la frecuencia de las compresiones es la misma, de 100 a 120 latidos por minuto. La maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón, vamos a hacer lo mismo. Colocamos una mano sobre la frente del lactante y vamos con los otros dedos a empujar la parte ósea de la mandíbula del mentón e inclinar la cabeza hacia atrás para con ello lograr la apertura de la vía aérea.
Para las respiraciones boca a boca es exactamente lo mismo. Colocamos la boca nuestra sobre la boca del bebé. Con estos dos dedos, el primero y el segundo, comprimimos las dos fosas nasales del lactante para de esa forma evitar que el aire que le estamos enviando se vaya por la nariz. Y ventilamos de forma natural, sin enviar con fuerza el aire. Como acá vemos en la imagen, el bebé está sobre una superficie rígida. Se le pueden palpar los pulsos a nivel, como dijimos antes, femoral, en la ingle, como vemos con el segundo y el tercer dedo, o el braquial, que está del lado interno del brazo, y luego por encima de la línea imaginaria que nosotros hicimos sobre las tetillas del lactante, colocamos el segundo y el tercer dedo. Y de esa forma vamos a comprimir en una relación 15-2, 15 veces y 2 ventilaciones, durante 2 minutos a una frecuencia de 100-120 latidos por minuto en una profundidad de 4 centímetros. La apertura de la vía aérea es igual que en el adulto, con una mano en la frente y con la otra en el mentón. Inclinamos la cabeza hacia atrás. Para las ventilaciones vamos a comprimir con el primer y segundo dedo las fosas nasales y administrar una ventilación natural. Bien, entonces vamos a volver a repasar la técnica porque es muy importante. El RCP básico, que es esto que estuvimos viendo, es el que puede realizar cualquier persona y puede estar en su domicilio, en la vía pública o en cualquier ámbito extrahospitalario. Siempre reconocemos la seguridad de la escena, que estemos en un área seguro, que no nos podamos lastimar nosotros. Bioseguridad. Para esto siempre vamos a tener que tener un par de guantes con nosotros en nuestra mochila, en nuestra cartera. Y si tenemos alguna valvulita para hacer respiración boca a boca, también se puede usar. Rápidamente, que yo veo una persona tirada, tengo que evaluar la conciencia. Señor, señora, le grito. Me escucha, me responde, lo sacudo, lo pellizco. Si me responde, ahí termina la secuencia. No voy a realizar ningún tipo de maniobra de reanimación. Si la persona no responde, en el mismo momento veo si respira o no y le puedo palpar los pulsos. En caso de que esto sea negativo, voy a activar emergentemente el sistema de emergencias. Si estoy solo, lo voy a hacer yo mismo, pero por nada en el mundo yo debería retrasar las compresiones, por lo cual, si hay otras personas en la escena, vos llama al 107 y de esa forma indicamos que llamen. ¿Qué hay que decirle al 107? En qué lugar estamos y en dónde nos encontramos, y que estamos ante una persona inconsciente. Y cuanto antes posible comenzamos con las maniobras CARD. C. Compresiones. Las compresiones son de 100 a 120 veces por minuto, tanto en adultos como en niños. Y los ciclos van a ser de 2 minutos. Durante 2 minutos yo tengo que comprimir sí o sí para luego iniciar otro ciclo. En esos 2 minutos, en adultos la relación es de 30 compresiones, 2 ventilaciones. En niños y en lactantes de 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Cómo hago compresiones de calidad? Comprimo el pecho 5 centímetros de profundidad y dejo que este vuelva a su normalidad. En caso de lactantes eran 4 centímetros. En el adulto voy a colocar el talón de la mano, 2-3 veces dedos por encima del esternón, entrecruzo los dedos y con los brazos rectos la fuerza va a ir con todo mi cuerpo. En los niños también, en los lactantes, a diferencia, vamos a usar solamente 2 dedos para la compresión. La apertura de la vía aérea es igual tanto en adultos como en niños y en lactantes. Una mano en la frente, la otra en el mentón y con eso empujo hacia atrás y abro la vía aérea. Las respiraciones también son iguales. En el caso de que sean boca a boca, con el primer y segundo dedo tapo las fosas nasales y sello herméticamente la boca. En caso de que tengamos acceso a una mascarilla, técnica C y E. Vamos a colocar presionando la mascarilla, haciendo una C con estos dedos y con nosotros formando una E que van a comprimir el mentón para poder mantener la vía aérea abierta. En caso de que venga la ambulancia y tenga acceso a un desfibrilador o estemos en un lugar público donde nos encontramos con un desfibrilador, vamos a seguir solamente las instrucciones del mismo. Vamos a pegar los parches, recuerden, uno va en el hombro derecho y el otro por debajo de la tetilla izquierda, y automáticamente el desfibrilador me va a constatar el ritmo. Va a aparecer como si fuese un electrocardiograma en la máquina. El desfibrilador solo va a decir ritmo de descarga, administra descarga. Entonces en ese caso nosotros gritamos aléjense o todos afuera, comprobamos visualmente que nadie esté tocando al paciente,
y administramos la descarga. Luego de la descarga, rápidamente continuamos de nuevo con otro ciclo de RCP. Otro ciclo son 2 minutos de maniobra. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Más o menos 5 veces eso hacemos 2 minutos. Y luego volvemos a aplicar el desfibrilador para ver si tiene un ritmo desfibrilable que nos dice aplique una descarga, lo volvemos a aplicar. Y así continuamos sucesivamente hasta que llegue el sistema de emergencias o hasta que la persona responda. Como forma para que ustedes se puedan acordar el ritmo de cómo hacer las compresiones y que lleguen a esa vez de 100 a 120 veces por minuto, pueden usar la canción de no pare y sigue, sigue, no pare y sigue, sigue. En cada vez que ustedes cantan van a hacer una compresión de 5 centímetros dejando que vuelva para lograr esa frecuencia. Frecuencias menores a eso, de todas formas van a generar hipoflujo, ¿sí? Van a hacer que el cerebro y el corazón sigan sin aporte de oxígeno. Por eso cada minuto es tan importante y vale tanto, porque cada minuto que pasa que el cerebro no recibe oxígeno y que el corazón no lo recibe tampoco, es tiempo en el que esos órganos se van a ir deteriorando y muriendo, y con esto, luego de que la persona se estabilice, puede continuar con secuelas. Bien, entonces, ahora que vimos la técnica, los objetivos era conocer la cadena de vida. ¿Sí? La cadena de vida la tienen que tener muy en mente para no cometer errores ante una de estas situaciones. Seguridad de la escena, bioseguridad, evaluación de la conciencia, activación del sistema de emergencia, ¿sí? 107, y CARD, saber bien cómo son las compresiones, cómo abrir la vía aérea, cómo respirar y cómo desfibrilar. Siempre se va a activar el CARD cuando estemos ante una persona que no responde, que está inconsciente. Si la persona responde, no. Aprender a realizar las maniobras de compresión y ventilación. Ya dijimos cómo comprimir y en dónde ubicar el talón de la mano y de qué características deben ser las compresiones. Lo mismo con la ventilación. Conocer el uso del DEA. Siempre que tengamos acceso al DEA, de todas formas tiene las instrucciones ahí, o puede haber otra persona que lo sepa usar, pero es simplemente aplicar los parches o las paletas en el lugar adecuado y el DEA nos va a dar automáticamente las instrucciones a seguir. Y la diferencia entre la técnica de maniobras en adultos y en niños y en lactantes. La diferencia entre adultos y niños y lactantes es que el ciclo consiste en adultos de hacer 30 compresiones, 2 respiraciones, en niños y en lactantes 15, 2. Luego, en adultos y en niños, el masaje cardíaco es con el talón de la mano y dedos entrecruzados, a diferencia de los lactantes que lo realizamos con 2 dedos, ¿sí? El resto va a ser igual, la misma frecuencia de compresiones con los mismos pasos a seguir. Espero que haya quedado claro. De todas formas, les voy a dejar un video para que puedan visualizar mejor la técnica. Y muchas gracias por su atención.